Hola, hola. Haremos hoy un breve abordaje de teoría y aplicación de la toma de decisiones en tres partes. Primero, hablaremos de algunos conceptos elementales de memoria. Segundo, resumiremos algunas ideas básicas sobre la reflexión de los ejecutivos en acción. Y finalmente abordaremos el modo en que es posible habilitar la reformulación de esquemas mentales. Pues bien, David Sousa, un autor importante en el campo de la neurociencia, define la memoria como el proceso por el cual se conservan los conocimientos y las habilidades para el futuro. En otras palabras, el conocimiento del pasado se aprende y se acumula en la memoria para su uso posterior. De hecho, existe literatura abundante que ha demostrado cómo la memoria afecta el aprendizaje futuro. Para explicarlo, vamos a tomar en cuenta dos conceptos. En primer lugar, tenemos que entender la memoria de corto plazo, que también se le llama memoria de trabajo y se utiliza para realizar una tarea más que como una fuente de información. Zuhl, que es otro autor, dice que la memoria a corto plazo funciona cuando se recuerda la información que se necesita usar para una tarea y cuando se culmina se descarta toda aquella información que no resulta necesaria almacenar. Por otro lado, este mismo autor afirma que la memoria a largo plazo es esa mezcla de sentimientos y hechos que nos permite recordar o más exactamente reunir la información que viene de los aprendizajes a lo largo de la vida. Para ejemplificar lo anterior, hablando de información y también de emociones, quisiera utilizar de referencia la película Inside Out, titulada también como Intensamente en español. Realmente esta película, que fue distribuida y terminó de producirse en 2015, trata de la mente de una niña, Riley Anderson, donde 5 emociones, alegría, tristeza, temor o miedo, furia o ira y desagrado o asco, buscan guiarla en el día a día de su vida. Entonces, todo acontece pues que cuando Riley tiene que mudarse de su hogar a la ciudad de San Francisco, porque su padre cambia de empleo, la niña comienza a sufrir de una inestabilidad emocional y pone a prueba el liderazgo, la alegría y su control sobre las demás emociones, principalmente la tristeza. Es aquí donde ella procura deshacerse de esos pensamientos, pero resulta que la tristeza empieza a tomar más peso en las acciones de su vida. Anyway, these are Riley's memories, and they're mostly happy, you'll notice, not to brag. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life. Like when she first scored a goal. That was so amazing. And each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Like Hockey Island. Goofball Island is my personal favorite. Come back here, you little monkey! Yep, Goofball is the best. Pues bien, las memorias de Riley se presentan o se representan como esferas de color de la emoción dominante y luego son clasificadas y almacenadas como memorias a corto o largo plazo o arrojadas a un abismo para ser eliminadas. Entonces toda la mudanza y todo lo que conlleva este acontecimiento familiar hacen que la tristeza poco a poco vaya relegando a la alegría y en la mente de Riley, que está dividida por diversas áreas, empiecen a destruirse esas islas de la personalidad. Realmente la pelea que se da entre estas emociones hacen que algunas de las memorias principales vayan expulsándose accidentalmente a un amplio mundo emocional o del amplio mundo emocional de Riley. Entonces la película básicamente lo que pretende es convertir en una carrera la vida de Riley para evitar que esas memorias más importantes o core memories, como le decía en inglés, sean eliminadas. Veamos. Wait, Guy, you could get lost in there. Think positive. Okay, I'm positive you will get lost in there. That's long-term memory. Endless warren of corridors and shelves. I read about it in the manuals. The manuals? The manuals! You read the manuals! Yeah, So you know the way back to headquarters.
guess. You are my map. Let's go. Lead on, mind map. Show me where we're going. Okay, only I'm too sad to walk. Just give me a few hours. Oh, Which way? Left? right. No, I mean go left. I said left was right, like correct. Okay. This actually feels kind of nice. Okay, here we go. We'll be back to headquarters before morning. We can do it. This'll be easy. This is working. Con esto lo que queríamos era situarnos frente a un enfoque cognitivo, es decir, entender esas memorias de corto plazo y de largo plazo. Porque cuando tomamos decisiones o realizamos alguna tarea en nuestro trabajo, estamos aplicando un modo de proceder que previamente hemos aprendido. Entonces, en esas memorias se gestan o se desarrollan esquemas mentales, si se les puede llamar así, que es lo mismo que se aplica cada vez que se representan situaciones similares. Sin embargo, no todos los problemas que resolvemos tienen el mismo patrón de solución. Por ejemplo, no es lo mismo tomar decisiones en un contexto de cuarentena por el COVID-19 que un contexto anterior o posterior a ello. Es entonces cuando quien toma decisiones debe buscar respuestas a esos nuevos problemas, pero intentando reelaborar los esquemas mentales que ha creado, no simplemente volviéndolos a aplicar en su totalidad. Por ejemplo, si estamos frente a una decisión relacionada a la contratación de personal, puede haber variaciones cuando abordamos a un directivo que cuando abordamos a un operario. Precisamente, advertir esa distinción y su respectivo modo de trabajar amerita un momento de reflexión, ya sea breve o largo, dependiendo de cada circunstancia y persona. Y precisamente esa ausencia de espacios para reflexión son una barrera para la buena toma de decisiones. Pero bueno, imaginemos que la ejecución es como la punta de un iceberg. Aunque por encima es algo evidente que se podría traducir en un sí, hacer o no hacer, si ejecuto esto o no lo ejecuto, por debajo es mucho más grande y complejo de lo que aparenta. Pero esa complejidad puede variar de un caso a otro. O sea, lo mismo sucede en la ejecución. Hay realidades complejas que procuraremos resolver con los mismos patrones obtenidos por la experiencia pasada, pero a veces no pueden hacerse de la misma forma. Parece obvio decirlo, pero el ajetreo diario impide hacer una pausa para pensar en nuevos modos de hacer las cosas, y es aquí cuando sucede gran cantidad de errores. Importantes gerentes y ejecutivos han cometido fallos muy graves en empresas de gran prestigio debido a que toman decisiones basadas en situaciones previas cuya complejidad era distinta a la actual, cuyo contexto era diferente del presente. O al revés, se generan experiencias en el presente, pero en el futuro los contextos van a ser distintos en parte o en su totalidad. Y bueno, pues el fracaso puede estar o puede obedecer a esa falta de reflexión. Pero hablemos de los esquemas mentales. Un ejemplo de la aplicación equivocada de esquemas mentales se encuentra en los estudios realizados por un sociólogo que se llama Stephen Bartley. O sea, Bartley demostró cómo la incorporación de equipos de resonancia magnética dentro de dos departamentos de radiología alteró la jerarquía social establecida. Esto ayuda a entender en cierta medida por qué las personas maduras son menos propensas a integrar la tecnología, según lo que Bartley descubre, en comparación con profesionales más jóvenes. Y creo que lo hemos visto en estos tiempos que corren. Las personas que están más acostumbradas a usar tecnología, que son las más jóvenes, tienen mayor disposición que aquellas personas que no lo han hecho tanto en sus vidas, que son las que tienen un perfil etario superior o son más maduras. Entonces, según la investigación de Bartley, los radiólogos de mayor trayectoria no lograron integrar la nueva tecnología. En cambio, los jóvenes sí fueron capaces de emitir diagnósticos más rápidos y precisos que los médicos más experimentados. Como resultado, ¿qué pasó? Pues que los radiólogos más maduros se vieron expulsados de la parte superior de la jerarquía establecida y fueron reemplazados por radiólogos menos expertos, ahora especialistas en tecnología. Lo que sucedió es que los radiólogos de mayor edad o de mayor trayectoria no reformularon sus esquemas mentales. Una explicación de esa transformación puede ser la siguiente, o sea, los médicos experimentados aplicaron a la nueva tecnología los mismos esquemas mentales que funcionaban con la tecnología anterior. En teoría, la aplicación de esos esquemas mentales debió cambiar cuando recibieron la instrucción técnica, pero se requería algo más, la reformulación mental
y cambio de sus creencias, que es otro aspecto importante a la hora de tomar decisiones, no aferrarnos a nuestras creencias previas. Eso indica que la fijación de experiencias se consolida conforme avanza la edad. Por ejemplo, si una persona docente que haya dado toda su vida a clases presenciales se aferra a la presencialidad de sus estudiantes, definitivamente a la hora de pasar una modalidad virtual va a tener serios problemas para hacerlo. En cambio, una persona que ha dado clases presenciales pero que ha utilizado tecnología va a ser más propensa o va a hacerlo de mejor manera a la hora de tener que impartir clases totalmente virtuales, precisamente porque ha tenido una elaboración de esquemas muchísimo más flexible y amplia. En consecuencia, es posible inferir que los profesionales de mayor trayectoria, con mayor experiencia a la de los ejecutivos jóvenes, presentará similares patrones de comportamiento. O sea, las tecnologías en general exigen una transformación de los conocimientos y creencias antiguos para aprovechar las ventajas y limitaciones de la tecnología. La edad, entonces, puede ser también una barrera que impide integrar la tecnología o nuevos modos de proceder más modernos, más sofisticados, pero no necesariamente es la única barrera, porque como vimos anteriormente, puede ser que hayan esquemas mentales que una persona madura también esté dispuesta a transformarlos y una persona joven no. Ahora bien, hay otro tipo de decisiones que es la decisión intuitiva. A lo largo de los años 70 y principios de los 80, el gobierno de los Estados Unidos había invertido millones de dólares para entender cómo sus comandantes tomaban decisiones durante situaciones de elevado estrés temporal e incertidumbre. Sin embargo, los apoyos que se dieron a los comandantes en el campo de batalla usando esos primeros hallazgos fueron decepcionantes, o sea, no sirvieron de nada, tiraron el dinero a la basura. En el 84, el ejército americano contrató al equipo de investigación de Gary Klein para entender mejor este proceso cognitivo. En su libro Sources of Power, How People Make Decisions, o sea, Klein explica que durante muchos años se consideró la experiencia como un factor que complicaba los estudios experimentales porque generaba un sesgo en sus comportamientos, es decir, las personas con mucha experiencia podían ver eso como una barrera. Para Klein esto no fue un problema, realmente estudió varios equipos de bomberos cuando entraba en acción y eso le permitió comprender el modo en que se podría desempeñar un soldado durante combate y particularmente un soldado también con mucha experiencia. Klein encontró que en cuestión de segundos todos los bomberos tomaban decisiones que involucraban la vida de muchas personas, incluyendo las de ellos mismos y las de sus equipos. Muchas de esas decisiones las tomaban de dos maneras, por analogía, es decir, tomaban experiencias pasadas y las trataban de modificar según los requerimientos de situaciones actuales, o por generación de prototipos, o sea, creaban un patrón de comportamiento durante la misma situación que estaban enfrentando. Como vimos antes, la analogía lo que hace es tomar un esquema anterior, pero no lo aplica en su totalidad, sino que busca los aspectos que son similares y los aplica, pero aquellos que son diferentes los reformula o los cambia. En ese proceso de reconocimiento de toma de decisiones, la experiencia permite identificar una reacción razonable en primer momento en que se encuentra una solución apropiada, de manera que no se divaga buscando más alternativas. O sea, la experiencia no es algo perverso. Por ejemplo, veamos el siguiente gráfico. Este es lo que se llamaría una generación de prototipos, una simulación de decisiones. Para Klein, lo que hace una persona experta es tratar de utilizar prototipos o situaciones del pasado y entonces genera escenarios posibles. Por ejemplo, si se está incendiando una casa, a lo mejor piensa en una situación similar en que estuvo el pasado, pero en cuestión de segundos identifica que no es la misma situación y entonces procede a aplicar otro patrón. Genera una simulación mental y si aquello funciona, entonces actúa en consecuencia. Realmente los estudios de Klein fueron aplicados a equipos de helicópteros, Black Hawk, en tanques de guerra M1, en buques y luego dieron soporte a altos mandos militares. También ha sido de gran aporte para la acción directiva porque permiten entender el rol de la intuición en la toma de decisiones. Ahora bien, hay otro componente y es el del sentido común, porque, en fin, la amplia trayectoria profesional que poseen ciertos ejecutivos les impide advertir verdades que son obvias. En ocasiones, su juicio complejo y sofisticado, como lo hemos ido viendo, demuestra carecer de algo que otros ejecutivos menos experimentados sí poseen, el sentido común. En cambio, un joven profesional con paradigmas menos arraigados puede explicar con mayor sencillez aquellas realidades evidentes. Esto lo descubre Rick Revans, padre del Action Learning, y define el sentido común, ¿verdad?, como una especie de sabiduría, más aún la identifica con ella.
De hecho, la asocia a la obviedad. El sentido común es algo que resulta relativamente obvio. El padre de Revans fue el encargado de investigar la tragedia del Titanic. Se descubrió que varios de los jefes y constructores tenían profundas inquietudes sobre la seguridad de la nave antes de que zarpara. Sin embargo, ninguno de ellos compartió sus preocupaciones a sus colegas. Es decir, había una barrera entre los diferentes departamentos o equipos de trabajo. Pese a que todos estaban temerosos sobre la estructura de la nave, decidieron que el barco estaba bien, simplemente porque tenían más miedo de figurar como ignorantes que de hacer preguntas sencillas. Y esta es otra barrera para tomar decisiones, los temores. Entonces eso llevó a Revans a la conclusión de que la sabiduría y el sentido común, más que la genialidad, eran necesarios para resolver problemas complejos. Propuso entonces integrar en los equipos de trabajo personas ajenas a la materia, no expertos, ni siquiera veteranos, para obtener así nuevas perspectivas, recibir preguntas frescas y desafiar las suposiciones más elementales. En fin, resumamos todo lo dicho anterior. Básicamente el sentido común implica el esfuerzo deliberado para explorar lo que no se puede ver en el problema. Esto difiere fundamentalmente de la genialidad. Y esa sabiduría está interesada en plantear preguntas fértiles, es decir, se procuran hacer preguntas obvias para realmente retar aquellos supuestos que parecieran demasiado arraigados. Y esto sirve entonces para enfrentar todos esos esquemas mentales que hemos generado en el pasado o incluso también para hacer explícita la intuición, porque la intuición es un tipo de conocimiento tácito. En el momento no se puede dar razonamiento de ella, porque es muy rápida, muy ágil. Entonces, a través de estos procesos es como se van elaborando las tomas de decisiones y se van superando sus barreras. Recomendamos antes de despedirnos, mirar esta película, Sully, protagonizada por Tom Hanks y que fue lanzada al mercado en el año 2016. Hasta luego.